Adriana Alejandra, prende tu cámara. Doctor, esta vez estoy sin cámara, estoy de los dispositivos aceptando a las personas. Ya, ¿quién quiere prender la cámara para poder interactuar? Ya, muchachos, esta parte es bien importante para poder entender todo lo que es reumatología, todo lo que es autoinmunidad y todo lo que es autoinflamación. Hipersensibilidad, cuando hablamos de hipersensibilidad, hablamos de sistema inmune adaptativo, siempre. Fíjense, siempre hay una inmunoglobulina metida de por medio, ¿sí? En la tipo 1 hay un alergeno y la inmunoglobulina E, y hay una célula efectora, como les he explicado, ¿verdad? Y esa célula efectora va a tener un receptor tipo FC, en este caso epsilon, porque es una inmunoglobulina E, y la célula efectora va a ser un mastocito o un eosinófilo. En la hipersensibilidad tipo 2 es una inmunoglobulina G o una inmunoglobulina M, ¿ya? Y el antígeno, fíjense, el antígeno está en la superficie de una célula, ¿ya? Tipo A son células hematógenas. Por ejemplo, el glóbulo rojo, la plaqueta, el leucocito, ¿ya? Y van a haber anticuerpos contra alguna estructura de la superficie de esa célula, ¿verdad? Por ejemplo, contra el sistema RH va a ser IgG, contra el sistema AB va a ser una IgM. De un órgano sólido, por ejemplo, la miastenia gravis, el pénfigo, que es anticuerpos antidesmosoma. Tenemos también en el caso de del Guillain-Barré, son anticuerpos antimielina o antiaxón, pero están en la superficie de un órgano sólido, ¿verdad? ¿Queda claro eso, Alejandra? Sí, doctor, está claro. Y el daño puede ser mediado directamente por la inmunoglobulina. La inmunoglobulina puede producir también citotoxicidad mediada por inmunoglobulina o puede activar también el complemento. Pero esto lo hace en forma muy escasa. Donde sí hay gran activación de complemento es en la hipersensibilidad tipo 3. El antígeno está disuelto en un fluido. En este caso puede ser el plasma. Por ejemplo, este es un fragmento de un virus, hepatitis B, hepatitis C, que está disuelto en el plasma y nosotros vamos a producir una IgG, una IgM, una IgA y van a producir los complejos inmunes. Y esos complejos inmunes van a ir viajando por el plasma y van a producir, por ejemplo, si se depositan en el riñón, las glomerulonefritis por complejos inmunes. Y el complejo inmune, les había dicho cuál era la función del complemento, fragmentar el complejo inmune. ¿Y quién era el que barría el complejo inmune? Era el sistema retículo endotelial, ¿verdad? Pero no podía fagocitar digamos, esas grandes mallas de complejos inmunes. Tenía que ser fragmentado por el complemento. Otra, por ejemplo, otra enfermedad por complejos inmunes es el lupus. Este es el DNA que se ha formado porque, digamos, esta es una célula epitelial, vamos a ver cuando hablemos de lupus,
viene la luz ultravioleta, choca contra la célula epitelial. Hagamos de cuenta que esta es una célula epitelial. Entra este haz de luz, produce apoptosis de esta célula epitelial y esta célula epitelial empieza a soltar factores nucleares como Rho, La, empieza a soltar, por ejemplo, factores de DNA. Y ese DNA, que está acá dibujado en azul, empieza a circular por el plasma y nosotros vamos a formar anti-DNA. Y ese anti-DNA con el DNA forma complejos inmunes que empiezan a circular y se van a ir a depositar en el riñón. Antes de que eso suceda, el complemento va a ir a fragmentar ese complejo inmune y el complejo inmune va a ser fagocitado por nuestro sistema retículo endotelial. Si es mucha la cantidad de complejo inmune, obviamente no va a poder ser fagocitado y por lo tanto se va a depositar en riñón y se va a producir la glomerulonefritis. ¿Les queda claro? Doctor, ¿puede repetir una vez más, por favor? En la hipersensibilidad tipo 3 hay antígenos disueltos, en un fluido. ¿Cuál es el principal fluido? El plasma. Y, por ejemplo, lo que sucede en el lupus. Viene la luz ultravioleta, choca contra la célula de la piel. Hagan de cuenta que esta es la piel, no es el fluido, ¿ya? Esta es la piel, choca contra la piel. Este es un haz de luz ultravioleta, choca contra la piel, hace que esta célula reviente por apoptosis y al reventar por apoptosis suelta factores nucleares como DNA, Rho, La, SM, y esos factores nucleares entran a la circulación plasmática, entran a la sangre. Acá vemos, por ejemplo, DNA en azul, DNA en azul. Y esta persona va a ir a producir anticuerpos anti-DNA. Ese anticuerpo anti-DNA con el DNA forma complejos inmunes que empiezan a circular. Entonces nosotros tenemos que barrer esos complejos inmunes. Tenemos que limpiar de nuestro organismo los complejos inmunes, porque esos complejos inmunes, si no son barridos, si no son limpiados, se van a depositar en riñón, en cerebro, en pulmón. Entonces, para ser barridos, tienen que ser fragmentados. ¿Y quién fragmenta complejos inmunes? El complemento. ¿Y quién va a limpiar los complejos inmunes? El sistema retículo endotelial es el que barre complejos inmunes. Entonces, ¿quién fagocita los medicamentos biológicos? No es el hígado por metabolismo hepático, no es el riñón por metabolismo renal, es el sistema retículo endotelial del vaso, del hígado, pero son las células de Kupffer que fagocitan los medicamentos biológicos. Es por eso que terapia biológica no está contraindicada en pacientes hepatópatas, nefrópatas. ¿Les queda claro? Lucero. Sí, doctor, quedó claro. Alejandra. Sí, doctor, ahora está bien claro. Entonces hemos hablado de hipersensibilidad tipo 1, que es del sistema inmune adaptativo. ¿Por qué? Porque hay inmunoglobulina. Hipersensibilidad tipo 2, hablamos porque es del sistema adaptativo, hay inmunoglobulina. Hipersensibilidad tipo 3, también hay inmunoglobulina, también es del sistema adaptativo. Y en la hipersensibilidad tipo 4, siempre hay un linfocito de por medio.
¿sí? Al cual se presenta el antígeno. Este es un antígeno que va a ser presentado por una célula presentadora de antígeno. Acá está incompleta la figura. Presentan la célula presentadora de antígeno, este linfocito T, y ese linfocito T va a estimular a una célula efectora, como vamos a ver. Si la célula presentadora de antígeno, por ejemplo, es un eosinófilo o un linfocito B, ¿qué tipo de CPH va a ser? Va a ser un CPH clase 2. ¿Y qué tipo de linfocito va a ser? Un helper clase 2, ¿verdad? Un TH2. Y ese TH2 va a producir ¿qué tipo de estimulación celular? Eosinófilos, ¿verdad? Y gran producción de inmunoglobulina E también, ¿verdad? A eso llamamos fase tardía de la alergia. Inicialmente la alergia es una hipersensibilidad tipo 1, pero en fase tardía hay una hipersensibilidad de tipo 4. Y ya vamos a ver qué tipo de hipersensibilidad tipo 4 hay. Acá está la nueva clasificación que ha salido ya hace unos 5 años, la nueva clasificación de la hipersensibilidad tipo 4, la hipersensibilidad celular. Si te has dormido. En la hipersensibilidad de tipo celular, ya hay una célula presentadora de antígeno. Dependiendo de qué célula presentadora de antígeno es, va a estimular y va a convertir al linfocito TH0 en TH1, como acá, o TH2. Este es el linfocito TH2, ¿sí? Y si este es un TH1, va a estimular ¿a quién? Al macrófago. ¿Entendido? Entonces, ¿qué célula presentadora de antígeno va a ser? Va a ser un macrófago también. Entonces, esta célula macrofágica, este macrófago, que es una célula presentadora de antígeno profesional, es una célula inmunitaria, va a tener un HLA clase 2. ¿A quién va a presentar? A un TH helper, ¿verdad? Al estimular al T helper, como es macrófago, este T helper se va a convertir en TH1. Y este TH1 va a producir interferón gamma, factor de necrosis tumoral, va a producir interleuquina 1, y esas citoquinas van a estimular mayor producción de macrófagos. Ejemplo de eso es la reacción de tuberculina, la dermatitis de contacto. ¿Les queda claro? Sosi. ¿Queda claro, Sosi? Pregunta de examen de rotación. Perdón, doctor. ¿Queda claro, Sosi? Sí, doctor. Lo vas a explicar dentro de un rato. Tú también, Alejandro. Perdón, doctor, es que sigo en emergencias. Ya. Alejandra, ¿me has escuchado? ¿Me has entendido? Sí, doctor, y en la rotación le explico. Eso. Fíjense en la hipersensibilidad celular tipo 4B. La célula presentadora de antígeno también tiene que ser una célula inmunitaria. ¿Qué célula inmunitaria va a ser? Puede ser un linfocito B. ¿Ya? El linfocito B también es una célula presentadora de antígeno.
Puede ser un mastocito, ¿ya? ¿Y de dónde sale eso? De acá, de una fase inicial, fíjense, de la hipersensibilidad tipo 1. Entonces esta célula se va a convertir, o ya sea un eosinófilo, o ya sea este mastocito, o una célula plasmática, se va a convertir ¿en qué cosa? En una célula presentadora de antígeno. ¿Y a quién va a presentar el antígeno? A un linfocito T, helper. Y ese helper se va a transformar en un TH2. ¿Por qué? Porque la célula presentadora de antígeno es una célula que tiene principalmente estas citoquinas. 4, 5, 10, 13, 2. ¿Y a qué va a dar origen? A gran estimulación y reclutamiento de eosinófilos. ¿Queda claro? Sí, doctor. ¿Sí? Ejemplo de hipersensibilidad 4B, el asma crónico. La rinitis alérgica crónica. O sea, son las alergias en fase crónica que inicialmente era mediada por anticuerpos, nada más, era una reacción de tipo hipersensibilidad tipo 1, se convierte en una hipersensibilidad de tipo celular de tipo 4B. ¿Sí? La hipersensibilidad 4C, la célula presentadora de antígeno es una célula gigante de Langerhans. ¿Sí? Y la célula a la que van a presentar también es un linfocito. Y va a dar lugar a estimulación de otras células gigantes. Este tipo de hipersensibilidad no es muy conocida ni es muy frecuente. Ya acá hay otras citoquinas que intervienen, como las perforinas, etcétera, etcétera. Ejemplo de esto, por ejemplo, el exantema buloso, también la dermatitis de contacto, etcétera, etcétera. La hipersensibilidad 4D, la célula presentadora de antígeno es un neutrófilo. Va a presentar a un helper TH1 y va a dar lugar a gran formación de más neutrófilos. Ejemplo de esto es el BSET, por ejemplo, la fase tardía en algún momento de la vasculitis de Wegener. ¿Queda claro? Entonces, hasta acá hemos hablado de qué cosa, muchachos. Hemos hablado de inmunodeficiencias, hemos hablado de hipersensibilidad y hasta acá hemos hablado de lo que es sistema inmune adaptativo. Toda enfermedad autoinmune, como vamos a ver, tiene como mecanismo de daño la hipersensibilidad, como vamos a ir viendo. ¿Ya? ¿Y qué es la autoinmunidad? Vamos a ver. Y la autoinmunidad a su vez va a producir inmunodeficiencias. Las enfermedades autoinmunes son aquellas donde el organismo no es capaz de reconocer nuestras propias estructuras y le va a ir a producir daño. Se dividen básicamente en dos grupos: órgano específica, por ejemplo, la tiroiditis de Hashimoto, el Graves-Basedow, por ejemplo, la anemia perniciosa, la insuficiencia suprarrenal, por ejemplo, la diabetes mellitus tipo 1,
Otro ejemplo, la insuficiencia gonadal. En la enfermedad autoinmune órgano específico, eso es solo un órgano dañado. Es más, como vamos a ver, es solo una estructura, una célula, ni siquiera es una célula la dañada, es solo una secuencia molecular la que va a ser dañada o va a ser estimulada. Muchas veces la autoinmunidad no solo daña, a veces solo neutraliza. A veces se estimula, como vamos a ver. Y el otro tipo de enfermedad autoinmune son las enfermedades del tejido conectivo o enfermedades del colágeno. Ejemplo de eso, por ejemplo, tenemos órganos no específicas, tenemos la artritis reumatoide, donde el principal blanco es la sinovial, pero también los que se rotan conmigo han visto que los pacientes con artritis reumatoide tienen, por ejemplo, compromiso pulmonar en la artritis reumatoide, o la dermatomiositis, donde el principal órgano blanco es el músculo, pero también pueden tener compromiso renal, compromiso pulmonar, compromiso ocular, o la esclerosis sistémica, que antes se llamaba esclerodermia, porque afectaba grandemente la piel, pero ahora se sabe que produce compromiso esofágico, compromiso intestinal, compromiso pulmonar, etcétera, etcétera. Y la enfermedad autoinmune por excelencia es el lupus eritematoso sistémico. ¿Por qué? Porque es tan pleomórfica que puede atacar cualquier órgano y cualquier sistema de nuestro organismo. Ataca desde el pelo hasta la uña del dedo gordo del pie. Cualquier órgano, cualquier sistema. Fíjense, acá tenemos una enfermedad autoinmune órgano específica. Acá normalmente se produce la TSH en la hipófisis. Esa TSH va y se une a su receptor de TSH y se produce el estímulo. Y se va a producir hormona tiroidea, y esa hormona tiroidea por feedback va a producir bloqueo de, que se llama una regulación, un feedback negativo, ¿verdad? Y nosotros vivimos en una regulación de la hormona tiroidea. Tenemos una autorregulación. En la enfermedad de Graves-Basedow se producen anticuerpos antirreceptor de TSH. Y ese anticuerpo va a ir y va a estimular el receptor de TSH. Fíjense, este anticuerpo no destruye el receptor de TSH. Más bien va a ir y va a estimular el receptor. Y al estimular al receptor, se va a producir el hipertiroidismo. Otro ejemplo de enfermedad autoinmune órgano específica, fíjense, el mecanismo de daño acá es una hipersensibilidad tipo 2. Acá hay un anticuerpo y este es un órgano sólido donde el antígeno está pegado en un órgano sólido. Acá tenemos la anemia perniciosa. Normalmente nosotros ingerimos vitamina B12, las células parietales producen factor intrínseco, estos dos se unen y unidos son absorbidos a nivel del duodeno o en el intestino. En la anemia perniciosa se producen anticuerpos antifactor intrínseco. Por lo tanto, no se une la vitamina B12 al factor intrínseco y se produce la anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12. Otro ejemplo, lo que sucede en la miastenia gravis. En la miastenia gravis hay anticuerpos antirreceptor de acetilcolina. Normalmente se produce acetilcolina, la acetilcolina se une a su receptor
y pasa el impulso nervioso que hace que nosotros podamos tener movimiento. Alejandra Torrico, prende tu cámara. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la miastenia gravis? Se producen anticuerpos antirreceptor de TSH, anticuerpos antirreceptor de acetilcolina. Y por lo tanto, prende tu cámara, por lo tanto, la acetilcolina no interactúa con su receptor. Y por lo tanto, la persona presenta debilidad. ¿Entendido? Hay 90% de las miastenia gravis tienen anticuerpos antirreceptor de acetilcolina. Hay un 10% que tienen anticuerpos contra el correceptor de acetilcolina, que está en esta parte, intracitoplasmática. Ahora bien, vamos a hablar de lo que es el inflamasoma, de lo que hasta ahora hemos hablado de inmunidad adaptativa. El inflamasoma son un grupo de proteínas, ya, que son parte del componente de la inmunidad innata, ya. Es un componente crucial de la inmunidad innata. Es una familia de proteínas que sensan señales intracelulares. El inflamasoma es como una trampa de ratón. ¿Dónde está ubicado? En el macrófago. Entonces, nosotros filogenéticamente, en una etapa muy primitiva, cuando éramos todavía organismos muy primitivos, antes de ser primates incluso, nuestros macrófagos tenían unas especie de trampas de ratón dentro del macrófago. Entonces, entrábamos en contacto con algunas proteínas, por ejemplo, de ciertos microorganismos como el estreptococo, el estafilococo, y esas proteínas de los macrófagos, igual que la trampa de ratón, entraban en contacto con el ratón y se activaban y mataban al ratón. ¿Entendido? Tengan esa idea, ya es menos 20, menos cuarto. Mañana vamos a acabar todo lo que es inmunidad. Y vamos a hablar, ya vamos a entrar a hablar de lo que es vasculitis. ¿Alguna pregunta hasta acá? Buenos días, doctor. Sí, yo tengo una pregunta. Mencionó que había afectación a nivel pulmonar en los casos de artritis reumatoide. ¿Cuál sería lo más frecuente en estos casos? ¿Más frecuente en qué? De afectaciones pulmonares, o sea, que A ver, generalmente. en la artritis reumatoide hay afectación de vía aérea, o sea, desde la laringitis reumatoide, donde hay artritis a nivel de los huesecillos, de lo que es la aritenoides. Hay afectación de la tráquea, se produce una traqueitis. Se puede producir una especie de asma en la artritis reumatoide. Eso no está bien definido si es la artritis reumatoide o no, pero ya un poquito más abajo se produce una bronquiolitis obliterante por artritis reumatoide. Más abajo se produce una neumonía en organización, lo que se llamaba, hay una neumonía en organización de tipo inmunológica, parecido a lo que hay en el COVID. Más abajo, a nivel intersticial, que es lo más frecuente, no más frecuente, digamos, se produce la neumonitis intersticial por artritis reumatoide, que tiene
5 subtipos, 5 o 6 subtipos. Está la neumonitis intersticial linfocitaria, la neumonitis intersticial indiferenciada. Son 6 tipos de neumonitis intersticial. O sea, hay una infiltración de células inflamatorias en el intersticio pulmonar, ¿ya? Y eso lleva a la fibrosis pulmonar, muy parecido a lo que hay en COVID. Pero esto se produce en años, muy lentamente. Eso es en cuestión de parénquima pulmonar. Un poco por fuera se producen 2 tipos de afectaciones a nivel de la pleura. Se produce una pleuritis adhesiva muy rápidamente progresiva y se produce una especie de encarcelamiento del pulmón con un proceso inflamatorio intenso, o se produce una paquipleura muy lentamente progresiva sin mucha inflamación. Y también se puede producir una especie de tórax rígido por compromiso de la parte articular del tórax. Entonces el tórax es muy rígido, no pierde expansibilidad. Si se dan cuenta, les estoy explicando de arriba a abajo y yendo hacia afuera. Podríamos hacer también de afuera adentro. Les puedo explicar que hay afectación del tórax, con un tórax rígido, luego vamos hacia pleura, luego vamos entrando y hablamos del parénquima, luego vamos hacia el bronquio y del bronquio vamos subiendo hasta llegar a la laringitis reumatoide. Lo que les quiero enseñar que siempre cuando describan algo, ustedes tienen que ir en orden, de arriba a abajo, o de adentro a afuera, o de afuera hacia adentro, para no olvidarse nunca de nada. ¿Entendido? Prende tu cámara, Heidi. Heidi. Sí, doctor. Ya está. Ah, eres tú, ya. Sí, doctor. Muchas gracias, doctor. No, de qué. Listo, entonces, mañana nos vemos. Espero que no haya cortes de luz, pero ya más o menos, ya